que vamos a tratar, a ver, porque ya estoy. Lo que vamos a tratar es sobre la figura humana con Marcos. Marcos, si te querés presentar. Buen día, ¿qué tal? Sí, me encanta la charla de Daniel y la unión de los dos países, muy interesante. Y claro, ahora preparamos un ejercicio que más que nada lo va a explicar Mariana ahora. Va a mostrar el tema de la escala humana en el croquis, en el paisaje. Vamos a mostrar dos ejemplos de algún dibujo, un poco de cómo se genera la escala del hombre y por ahí alguna vegetación. Y después ya pasamos al ejercicio que va a ser en Plaza de Mayo en este caso. Sí, y lo que vamos a mostrar es como un mix de técnicas, entre las técnicas secas y técnicas húmedas, es un poquito dentro de lo que es la figura humana, como para que tengan nociones y después cada uno experimente con lo que quiera y con lo que se sienta más cómodo. Bueno, bien, arrancamos. Bueno, lo primero que mostramos acá son una serie de figuras humanas, ¿sí? A través de diferentes arquitectos y una arquitecta, para tener de referencia, ¿no? Siempre como que qué figuras humanas hay, bueno, tenemos estas, y dentro de estas los que trabajan la tinta y la fibra, ¿sí? La mancha y la línea, como para ir teniendo en cuenta el garabato y por ahí más una síntesis, ¿sí? Entonces, estas cosas lo que reflejan es que en el croquis arquitectónico y urbano no armamos como el detalle, como ya dijo Joan, sino es más bien la síntesis. Y cada uno lo expresa como quiere. Bien. De esto lo que tomamos de referencia a la figura del hombre, ¿sí? Desde el arte, de cómo se lo dibuja, y el ideal que se toma en el arte es este hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, que lo toma de Vitruvio, y que toma un ideal de belleza donde el cuerpo humano adulto es de 8 cabezas. Entonces tenemos estas dos columnas de cuadros que corresponden a la proporción de una cabeza, y es como para tenerlo en cuenta, ¿sí? A la hora de ver, bueno, cómo lo traspasamos. Entonces tenemos la cabeza, de la cabeza a los pezones, de los pezones al ombligo, del ombligo a la entrepierna, de la entrepierna a, bueno, los muslos y la parte inferior de la rodilla, de la parte inferior de la rodilla, pantorrillas y plantas, ¿sí? Esto vendría a ser como la proporción, como para tener en cuenta. Después, por otro lado, lo que recomendamos es armar como, siempre es un catálogo a partir de referencias, ¿sí? Del arte y de la arquitectura, de cómo se representan la figura humana, e ir encontrando la propia. Entonces, por ejemplo, esta dentro de la técnica seca sería más geométrica o más de línea, más de mancha, ¿sí? De mancha de tinta, de esto del el dibujo, la línea que se recorre, digamos. Y bueno, y acá tomamos a Pito Campos, que por ejemplo es un artista argentino, cordobés, y que lo que hace es tomar la figura geométrica, que acá también lo hace en tinta en acuarela, y toma la figura geométrica, arma primero el cuerpo y luego las piernas. Las piernas un poco más cortas, ¿sí? Perdón, una más corta que la otra, esto es importante. Y acá en este caso lo que quisimos ir mostrándole es, primero, lo freno un cachito, una figura individual, una figura en grupo y otra figura en conjunto. Entonces, lo importante de todo lo que es técnica húmeda es la mancha, ¿sí? Entonces acá combinamos acuarela con tinta china y luego ahora vamos a hacer las cabezas. Entonces, en una va a ser una coma, en 3 personas van a ser 3 comitas, y acá en el grupo ya más aglomerado van a ir cambiando los tamaños de las cabecitas porque se van a ver los de fondo y los del frente. Quizás los del frente, depende de la técnica que armemos, van a tener más o menos, ¿sí? Detalle. Acá, por ejemplo, trabajamos con otros referentes. Acá la técnica que usamos es, bueno, con mate y tinta china, por ejemplo. Podría ser con café y tinta china. Habría que probar,
¿sí? Después, por ejemplo, de Esther Arts, ella trabaja, es más tipo caricatura, pero podría ser dependiendo del tipo de croquis que uno quiera armar, pero es a partir de la mancha, ¿sí? Acá, por ejemplo, en grupo también, y la mancha es la que va insinuando siempre, ¿no?, la forma de lo que uno va a trabajar. Y si quisiéramos trabajar solo con acuarela, son dos colores de acuarela que se van manchando uno con el otro. Esto va a depender siempre de cada uno, ¿no? De lo que uno vaya sintiéndose cómodo. En este caso pasamos a árboles. Los árboles se toman primero, observamos qué es lo que el árbol que uno quiere dibujar, ¿sí? Se detecta la altura, el tronco, el follaje, la copa. En este caso, lo que quisimos mostrar fueron dos ejemplos, de uno es un álamo y otro es un jacarandá. El jacarandá es muy característico de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, y son dos tipos de árboles diferentes. Uno más largo, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en la técnica de acuarela. Uno es más largo y otro es más ancho. Entonces, en el grupo esta mancha se usa como un conjunto y en lo individual podemos ir yendo desde la misma proporción. En este caso, el álamo es más alto, ¿sí? Es más largo, más fino. En este caso usamos un color de acuarela más oscuro de base y le fuimos poniendo el tema de la iluminación con tonos más claros arriba, y que la magia de la acuarela es eso, como ir manchando y mojando, ¿no? Y que vaya generando su propia relación, digamos, es el camino del agua. Y en este caso, en el de abajo, mientras seca lo de arriba, porque la acuarela es para gente paciente, o más o menos, lo mismo, ¿no? El grupo, trabajamos una vez que secó los troncos, y la otra opción es hacer primero con un marcador o una fibra indeleble, y luego hacerle la mancha. Así estaríamos. Siempre también trabajando luz y sombra, por ejemplo, en este caso fuimos sacando un poquito de la base oscura arriba a medida que fue secando, entonces genera como este efecto de distintas manchas sobre una mancha, digamos. Distintos tonos sobre una misma mancha. En este caso, nada, al revés, ¿no? Completamos la figura del árbol con la fibra. Y los otros tips, digamos, para tener en cuenta es, a la hora de ubicar la figura humana en el croquis, esto es salteado, ¿no? Como para entenderlo, pero sería ubicar la línea de horizonte, ubicar los puntos de fuga o el punto de fuga, y las personas cuelgan de la línea de horizonte. Y los árboles se referencian hacia ese punto de fuga. Ahora lo vamos a ver así como en síntesis, pero después lo vamos a ver bien en un croquis ya más desarrollado. Entonces, primero ubicamos la línea de horizonte, que va a tener que ver con el ojo de la persona parada, ¿sí? Ahí van a ir viendo que estoy trabajando siempre con diferentes formas y figuras y técnicas en simultáneo. Bien, repasamos la línea de horizonte, ponemos el punto de fuga, que en este caso sería uno solo, y de esta línea de horizonte, que va a ser imaginaria, van a ir colgando las personas. Entonces, a medida que están más lejos, las personas van a ser más chiquitas, más lejos del observador, y a medida que están más cerca del observador, van a ser más grandes. Bien. Ahora trabajamos el tema de los árboles. Los árboles van a ir siempre hacia el punto de fuga, ¿sí? Siempre se lo trabaja desde la mancha. En este caso es al revés. Primero tomamos un color claro y luego ponemos la sombra con otro color, ¿sí? La acuarela, de otra manera, también se trabaja como por capas, ¿no? Como si fuera en el Photoshop por layers. Entonces se puede esperar a que seque, se puede ir avanzando, se pueden siempre mixear esos colores. A mí me gusta más trabajarla así como en vivo, soy muy impaciente. Y bueno, y después la referencia, ¿no?, del contexto un poco, del entorno en relación a ese punto de fuga. A medida que seca la acuarela, podemos ir haciendo esas otras cosas. Siempre hay que tener en cuenta que no tocarla para que no se corra. Bien, hay otro efecto que se puede hacer, es
a medida que va secando un poco la acuarela, se le puede ir salpicando, ya sea con el pincel o con un cepillo de dientes viejo, distintos tonos, como para hacer como que la vegetación no tome como este tipo de manchas y genere otro efecto un poco más sensible respecto al follaje. Hay otra prueba que hicimos, fue armar una persona suelta, ¿no? Que cuelga en otra técnica de acuarela. Esto es totalmente experimental, en este caso. Ahora después vamos a ver cómo se lo aplica en un croquis ya más armadito en la ciudad. Sí, algo que estaba viendo respecto del croquis que mostraron antes, Joan Manuel, que como la perspectiva siempre de la ciudad de Buenos Aires es llana, es plana, los puntos de fuga, como decía Mariana, es lo que decía, las cabezas de las personas cuelgan de esa línea de horizonte, no así como el paisaje que estuvimos dibujando recién, Sí, ¿cierto? que es más engañoso. Bien, bueno, repasamos. Línea de horizonte, punto de fuga, las figuras humanas cuelgan de esa línea de horizonte y los árboles van hacia los puntos de fuga. ¿Sí? Ahora en un ejemplo, tomamos una foto que saqué en su momento en una marcha, este es el Congreso, ¿sí? De la Nación, donde se hacen las leyes, y esta es una marcha por el Día de la Mujer, y lo que quise acá es capturar como esa, perdón, voy a hacer una pausa, pero quise capturar como la esencia de la marcha, y empezar a entender, ¿no? Que, por ejemplo, acá se ve clarito, como toda esta aglomeración de gente cuelga como sobre una línea de horizonte y todo fuga hacia el Congreso de la Nación. ¿Sí? Después podemos tomar los elementos de los árboles, los elementos verticales que se encuentran acá, y todo este contexto urbano que enmarca esta situación de movilización social, digamos. Entonces ahí, bueno, la calqué, pero tomé solamente los elementos que más me interesaban, que tenía que ver con el Congreso de fondo, y bueno, y acá en este caso capturar esa esencia, digamos, ese momento, con esos colores violetas y verdes que son de la misma movilización, digamos, son lo que se reclama. Y después tomar como estos elementos verticales, el Congreso de fondo, ¿sí? No tomé la parte política de los carteles, sino hice como otra representación y con más detalle, caricaturesco, de las personas más de cerca y ya más difuminadas las de fondo. La siguiente situación, y como para conectar, digamos, urbanísticamente y la ubicación, vamos a ir de Bogotá, de Colombia a Buenos Aires, Argentina, y vamos a entender esta conexión que decía ayer Marian entre el Congreso de la Nación, que es lo que dibujamos recién, en esa Avenida de Mayo, esta vendría a ser el Congreso, ¿sí? La Plaza del Congreso y el Congreso, la Avenida de Mayo, esta es Avenida 9 de Julio, para que creo que la han oído nombrar, las diagonales, la Plaza de Mayo, y acá vendría a estar la Casa Rosada y el Cabildo. Y ahora nos vamos a centrar nosotros en el Cabildo, ¿sí? Entonces, de aglomeración en aglomeración, esta plaza, que vendría a ser la del Poder Ejecutivo, es como que se conectan los dos poderes por esa avenida. Vamos a ver el Cabildo. Bien ahí. Sí, que es una de la arquitectura colonial de las pocas que quedó presentes en la capital, que inclusive se la ha modificado en varias oportunidades. Y acá, Y más ahora con la... Claro, para entender acá las se ve... plantas de la plaza. Bueno, y este croquis lo tomamos de esta foto de la ciudad, y esta vendría a ser la Plaza de Mayo, enmarcando ese espacio, con su jacarandá, sus tipas, y bueno, se me fue el nombre del otro árbol, que son también característicos de la ciudad. Entonces, lo que quisimos captar en este croquis es como esa esencia, esa poética de ese espacio, como entre violetas, que caracteriza a los jacarandá, que tienen una flor que dan en noviembre, en primavera, acá, y si no me equivoco, cerca del verano también vuelve a florecer,
¿no? Cómo todo ese verde enmarca ese espacio, ¿no? Y entender como los diferentes momentos de este espacio urbano de la ciudad, que es un espacio de recreación, es un espacio de movilización social, es un espacio de estar, es un espacio público que es súper vivido todo el tiempo. Entonces, bueno, acá un poco la idea es esa, ¿sí? Con los tips que les mostramos antes, armamos con esta técnica mixta y cómo vamos trabajando la combinación de las acuarelas, los distintos tonos de acuarelas y esas manchas que también a su vez van generando sombras, y entendiendo, ¿no? Por ejemplo, acá el jacarandá es como que tiene la copa alta y los troncos se ven un montón, bueno, acá la imagen de referencia, y cómo todo eso enmarca, ¿no? El cabildo. La plaza ha sufrido varios cambios también a lo largo de la historia, y nos pareció que esta era bastante agradable y más relajada, digamos, de esparcimiento, y que muy lindo, digamos, también poder vivir la plaza y el cabildo y el centro urbano de esa manera. Entonces este es un poco, ¿no? Entendiendo la línea de horizonte y las personas que van colgando de esa línea, y los puntos de fuga que están difuminados acá, pero irían como para allá. Bien, ahora vamos a pasar al ejercicio. La idea es que lo trabajen con la técnica que ustedes quieran y tengan en este momento, o que quieran ir trabajando en el fin de semana. El objetivo es que representen esta imagen y que capten la esencia que ustedes quieran e incorporen las figuras humanas de la manera que les parezca. En este caso, nosotros, esta foto también es tomada de internet. Pareciera ser un día domingo o un día feriado donde no hay gente, y hay muy poco movimiento, que suele ser raro. Y nada, y ver que capten los árboles, que capten la esencia, también sumado a lo que se vio anteriormente, los elementos claves que quieran del cabildo, lo que quieran del entorno, ¿sí? Para entender un poco, bueno, la línea de horizonte vendría a estar por aquí. Entonces, todos los dos puntos de fuga, que este punto de fuga por acá estaría más lejos, esta es engañosa porque es la diagonal sur, que no es paralela a esta calle, ¿sí? Ni transversal a esta. Y bueno, y que ustedes propongan y cuelguen a las personitas desde esa línea de horizonte, que creo que coincide con la línea casi del reproductor. Un video. Y nada, y propongan, pueden proponer incluso adentro del cabildo, o sea, que se entretengan. Pero que en sí, a diferencia de una fotografía, las personas cuando uno va a un lugar a dibujar están todo el tiempo circulando, y la idea es poder plasmar un segundo de esa persona que está pasando, y por eso que ustedes puedan proponer un aglomerado de gente, personas que caminan, o inclusive gente que esté recorriendo sobre esos balcones del cabildo también puede ser. Por eso tomamos como esta imagen que está vacía, pero la propuesta es eso, de que uno cuando camina por la calle hay gente moviéndose y no la está frenando para decir, espera que te dibujo, sino poder verla en el paso del tiempo y poder plasmarla. Entonces, este sería el ejercicio, que ya estamos en tiempo para empezar. Muy bien, muy chévere. Muchas gracias, Marcos, Mariana. Muy interesante. Más lo que contaban y como explica Mariana, de arrojar la mancha y a construir el dibujo, que es una de las cosas más complejas, pero a la vez es las más bonitas y las más sensibles con el dibujo de sketch urbano. Trabajar sobre la mancha creo que es fundamental y muy chévere como se veía. Muchas gracias. Ay, les quiero ver las caritas, pero bueno, la voy a dejar acá. Profe, tengo una duda. Sí. Ok, lo voy a mostrar en la cámara. A mí me pasó esto cuando intenté hacer el dibujo, que el marcador se corrió. ¿Cómo podría ser para que no suceda eso? Bien, lo ideal es, si usaste ¿qué hiciste? Primero usaste de base el marcador. Primero lo hice con lápiz, luego con el marcador y
y de inmediato utilicé la acuarela. Bueno, otra cosa importante es para si van a usar una técnica húmeda, usen un papel más bien grueso. Por lo general se recomienda de 300 gramos, ¿sí? O superior, porque... Mariam, perdón que te interrumpa. ¿Ponés en pantalla completa la foto así mientras vos vas hablando y dando consejos, el resto pueda seguir dibujando? Ahí. Buenísimo, gracias. Muy buena la Bárbaro. charla, chicos. Gracias. En 10 minutos es un poco lo que se puede. Bien, lo ideal por ahí, en ese caso sería, si tenés primero con lápiz, el lápiz que no sea un 2B, que no sea un lápiz blando, sino más bien duro, para que no se marque tanto, salvo que quieras que se exprese. Y después puedes poner la acuarela, y después, una vez que seca, ahí sí pasas a la tinta. No, es como que se mezcla porque por las bases que tienen los elementos, digamos, más bien son acuosas. Si usan un marcador indeleble o una fibra indeleble, como usé yo en ese caso del árbol del álamo, ahí sí, arriba de eso se le puede trabajar con la tinta o con la acuarela que quieran. Ok, gracias. De nada. Igual está buenísimo siempre como sacarle jugo, o sea, un poco lo que tiene la acuarela o la tinta, o todo lo que es acuoso, es como eso, ¿no? Uno como que, no, digamos, como decía Joan, poder relajarse un poco y expresar como esa, no, sin tanta rigurosidad, que es lo que tiene el croquis urbano. Entonces, por ahí nos confundimos con la acuarela. De hecho, a mí me pasó, pero no lo dije, porque se me pasó, si no lo hubiera dicho. Por ejemplo, cuando se salpica, o sea, aprovechar esa mancha para algo, ¿no? Como para alguna otra cosa, o simplemente dejarla porque también es parte. Uno va aprendiendo de eso. Ya cuando con el ejercicio, ¿no? El oficio de ir dibujando, el agua tiene esa cosa de que como que es fluida, entonces hay que dejarla ser, ¿sí? Entonces aprovechen eso del agua. Creo que es la característica principal del agua en todos lados, para todas las aplicaciones. No hay que forzarla porque por lo general es como que se complica. Pero si no, aprovecharla a favor, digamos. Así que si hay errores que uno considera como errores o cosas que por ahí uno no quería, y bueno, hay que aprovecharla para donde parezca. Tomamos en su momento el árbol del jacarandá, que es como bastante característico de la ciudad de Buenos Aires. Como decía Marian ayer, con Carlos Tais, en los distintos cambios y planes que hubieron dentro de modificaciones de la ciudad, él incorporó el árbol del jacarandá, que en primavera da ese color lila. Hay distintos tonos, ¿no? De la flor, entre lila, medio azuláceo, medio violeta, y que es muy agradable porque a su vez cuando se cae la flor es como que genera toda una alfombra en el piso y uno va caminando como por una alfombra violeta. Es bastante sensible, digamos, y poético y agradable a pasear por los parques de la ciudad de Buenos Aires cuando está así, o por las avenidas. De hecho, se lo reconoció en el 2015 como uno de los árboles, se le hizo como una mención especial desde el gobierno de la ciudad al árbol. Y cerca de la cancha de River, ya que retomando un poco, ahí también está cerca del parque, ahí se puede ir a la cancha de River, o alguna otra cancha, no se me vienen ahora, pero el Parque 3 de Febrero está ahí nomás. Es muy lindo. Así que si vienen ya se pueden hacer ese tour.
Están todos concentrados. Después de la pandemia podemos hacer visita a Buenos Aires y hacer una salida colombiana y Argentina a dibujar. Sería espectacular. Sí. Sí. Sí, a mí particularmente me gusta mucho el espacio verde, ¿no? Y con todo este tema de la cuarentena, acá que estamos encerrados, como que se resiente como la necesidad de salir y de tener un poco de ese verde. Que yo afortunadamente tengo un patio, sí, un espacio, una expansión. Pero igual, es muy agradable. Y en Colombia, al menos ahí en Bogotá, se lo ve como que está re presente el espacio verde en la ciudad. Es algo que creo que tendrían que mantener y luchar para que siga siendo así. Sí, eso tratamos. Marcos, ponete una música, ponete Soda. Estaba pensando. Yo no Se puedo, podría musicalizar. saco la foto, pero si no los haría recorrer un poco. Me gustó el Instagram de Jan cuando puso picnic en el cuarto B, Sí, que bueno. creo que representa mucho, inclusive como es un departamento, un cuarto B, creo que estamos Sí, todos en esa sí, situación. sí. Poné No, Charlie. total, además fue una de las canciones que a mí me educó en el rock en español, entonces le tengo mucho afecto. Sí. Bueno, a ver cómo venimos. ¿Soy yo o es alguien le vibra el teléfono? No, era yo. Sí, creo que hacemos 2 minutos más y ¿no? Venimos Perfecto. Sí, sí, 2 minuticos está bien. bien. Bárbaro. Sí, porque hay 58 arrancamos, así que. Sí, no te preocupes. Vamos bien. Bueno, espero que les haya gustado. Sí, claro que sí. Que hayan aprendido algo de la mancha y un poco de la técnica mixta. Muchas gracias, muy interesante. Y sí, creo que es y lo que tú dices, de la mancha también lo hace que uno se relaje, ¿no? También se dibuje sin tanto tecnicismo, que es súper clave. Y ese Sí, tema de las sombras. Luego en ese dibujo hay una cosa buenísima ahí, la sombra, y es que son 2 cambios de grises y ya con eso le daría fuerza a todo el dibujo, ¿no? Entonces, muy chévere. Esa mezcla como de capas, lo que tú decías, como los layers en Photoshop, que en acuarela es un poquito más de agua y va quedando igual, y muy chévere. sí, y que también se la puede usar, ¿no? Como, por ejemplo, en lo que hicimos con el Congreso, quizás no había tanto violeta o verde, sino como que lo usamos para expresar como esa vivencia. Y en el caso del Cabildo, como que los mismos colores usados para expresar otra cuestión, como otro marco. Y que quizás no, o sea, más allá de las luces y sombras que se puedan marcar, también está bueno como darle como otro significado a la técnica, ¿no? Uno puede representar un montón de cosas. Y eso es libre y depende de lo que uno quiera mostrar y depende del tipo de croquis que uno vaya a hacer también. Muy bien. Sí, sí. Listo. ¿Te sirve para representar, por ejemplo, no sé, la idea de que uno tiene de un proyecto? Bueno, entonces quiero enfatizar X cuestión. Y bueno, la enfatizo con un color o sin el color. El color hace de marco de eso, o el color es esa idea. La idea. Bueno, creo que estaríamos, pues ya pasaron los 2 minutos. Listo. Bueno, muchas gracias. Mariana, muchas gracias a ustedes, Mariana, Marcos, muchas gracias. Bien, muchachos. Entonces, continuamos.
Seguimos entonces pues con la charla del profesor Diego Herreño, que nos va a hablar de dibujar las formas urbanas y una técnica muy especial que él tiene. Entonces, Diego, te damos la palabra y bienvenido, gracias. Buenos días, todavía acá en Colombia. Buenos días, voy a compartir pantalla. Un gusto estar aquí. Vemos que interesante estos medios, digamos, para poder compartirlo de esta manera.